Desde el año 2000, por decisión de la Federación Mundial del Corazón, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, se celebra el 29 de septiembre el Día Mundial del Corazón. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. Los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares se cobran más de 17 millones de vidas al año. Y se estima que esta cifra ascenderá a 23 millones para el año 2030. En este año 2023, el lema es Usa tu corazón, conoce tu corazón. Pues para conocer nuestro corazón y usarlo bien, hemos invitado para el foro de hoy a dos destacados médicos. En primer lugar, el doctor Alexis Bello, cirujano cardiovascular, ampliamente conocido por todos desde hace tanto, porque es pues toda una eminencia en la materia. Y también en la ciudad de Caracas, el doctor Mario Rotolo, él es la doctora. Pero aquí me pusieron Mario. La doctora, perdón, doctora. La doctora es cardióloga, ecocardiografista en el Hospital de Clínicas Caracas, de manera tal que tenemos al cardiólogo y al cirujano. Doctora Rotolo, discúlpeme que leí mal acá, pero bienvenida al programa en esta mañana. Muchas gracias, César Miguel, aquí honrada de estar en su programa. Gracias. Y por supuesto un cálido saludo, un fuerte abrazo para el doctor Alexis Bello por estar con nosotros en esta mañana. Alexis. Alexis, abre el micrófono, estás en mute. Y no hay video tampoco. ¿Se oye? Ahora se oye, pero no se te ve. Bueno, la visión, bueno. No sé por qué, porque estoy conectado, ¿no? Bueno, muy bien. Mi primera pregunta. Entremos en el foro porque el tiempo corre. ¿Por qué las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo? ¿Por qué? No puedo dejar de agradecerte el privilegio de estar en tu connotado programa. Muchas gracias. Bueno, ciertamente, César Miguel, se trata del Día del Corazón, el Día Mundial del Corazón. A propósito, y es una pequeña cuña, porque yo he mencionado en otras oportunidades que a alguien se le tiene que ocurrir algún día decretar el Día del Paciente. Porque hay día de todo, hay día de la profesión y de la actividad que cualquier persona del globo terrestre tenga, menos la del paciente. Yo creo que el verdadero héroe en toda esta actividad es el paciente. Eso lo he mencionado yo en otras oportunidades y una vez más insto a las autoridades competentes en esto que alguna vez decreten el Día del Paciente. Y volviendo a la pregunta, bueno, ya tú mencionaste, es la primera causa de mortalidad adulta en prácticamente todo el globo terrestre. Se estima, porque hay distintas estadísticas, pero que el año pasado fallecieron 17 millones de personas en todo el mundo como consecuencia de un evento cardiovascular. Y igualmente ya mencionaste que esta cifra pudiera verse considerablemente aumentada en escasos años. Ahora, valdría la pena mencionar, porque más de una vez han preguntado, ¿por qué el corazón? ¿Por qué no hay tantas enfermedades, por decir algo, en el hígado o en cualquier otro órgano de la economía humana? ¿Por qué el corazón? Bueno, vale la pena recordar que el corazón constituye una preciosa especie de máquina hidroeléctrica no igualada a nada de lo hecho por el hombre. Y bastaría con recordarse que se activa
aproximadamente 80.000 a 100.000 veces por día. De tal manera que en un año se ha activado esa máquina aproximadamente 2 billones de veces. Y ha impulsado cada día 7.500 litros de combustible, para hablar en términos metafóricos, a 100 trillones de células, a 100 trillones de unidades de trabajo. De manera que es fácil pensar que una máquina que no puede ser sometida periódicamente a periodos de reparación profiláctico, a todo lo contrario de lo que señala o infiere esta estadística, uno piensa que más bien es raro que no existan más muertes y más lesiones al año. Ya, tremenda descripción. Siempre suelo pensar, mi señora madre, mi mamá va a cumplir 102, y me imagino que esa máquina qué bien ha resultado. Ahora, cuando el lema de este año es usa tu corazón, conoce tu corazón, ¿de qué manera, a qué apunta esta frase? Eso lo pregunto a la doctora Marilo Rotolo, quien es cardióloga ecocardiografista. Doctora. Bueno, en realidad el paciente, las personas, no necesariamente pacientes, sino las personas en general, deberían conocer su corazón y deberían conocer los factores de riesgo que lo pueden afectar. Nosotros hemos intentado difundir los factores de riesgo de enfermedades cardíacas en la medida de lo posible, con la finalidad de hacer una labor de prevención, que es lo que menos se logra, es la prevención de las enfermedades cardiovasculares, y es a donde más deberíamos estar apuntando, ya que una vez que el corazón está enfermo, la prevención no funcionó, tenemos unos riesgos ya inminentes, el paciente tiene la enfermedad cardíaca. Hablar de los factores de riesgo, bueno, se ha hablado en múltiples programas. Yo diría que la forma de evitar que se enferme el corazón es que la persona sepa qué está haciendo mal y qué es lo que va a hacer que se enferme su corazón. Una vez que se sabe eso, el corazón tiene más probabilidades de no enfermarse haciendo todo tipo de prevención. Eso se ha hablado muchísimo: el cigarrillo, la diabetes, la hipertensión arterial, el sedentarismo, la obesidad. Son todos factores de riesgo que en la mayor parte de las personas son ignoradas, no solamente porque no las saben, sino que además los que sí las saben de alguna manera las ignoran y no cumple con todos los requisitos que tiene que tener para evitar que su corazón se enferme. ¿Qué hay que hacer? Las campañas de promoción de salud y enseñarle a la persona que puede enfermar su corazón efectivamente no han sido eficientes, y los pacientes continúan presentando la enfermedad cardíaca como primera causa de muerte en el mundo. Hay otra cosa que a mí me parece interesante, es que muchos pacientes, sabiendo cuáles son sus factores de riesgo, cuáles son los factores de riesgo que existen, no los modifican y hasta los ignoran. Entonces nosotros deberíamos, de alguna manera, ser un poquitico más efectivos en la enseñanza al público general de cuáles son esos factores de riesgo, por qué es tan importante prevenirlos y claro, una vez presentada la patología, reconocerlos y asistir a las emergencias y a los cardiólogos para poder evitar que tengan enfermedad cardíaca. Hay algo que me llama la atención, y esto se lo planteo por igual a nuestros dos foristas, tanto a la doctora Rotolo como al doctor Bello, y es lo siguiente. Uno, por ejemplo, el infarto ataca uno dice, bueno, la persona está obesa y
seguramente va a tener problemas con el corazón. Pero gente que se cuida, gente que no fuma, que controla su alimentación, que hace ejercicios, que está en forma, de repente viene y es atacada por algún tipo de estos accidentes. ¿Qué le pasaba a ese corazón que fue cuidado y de igual manera terminó fallando? Le pregunto al doctor Bello. Lamento no haber oído la pregunta, porque se fue la comunicación momentáneamente. Me acabo de volver a comentar, César. Ah, caramba. Decía gente que uno entiende, una persona, por ejemplo, obesa, corre altísimo riesgo de recibir un infarto, alguien que no se cuida, que fuma, etcétera, etcétera. Pero tenemos gente que se cuida, que hace ejercicios, que cuida su alimentación, que no fuma, jóvenes además, e igual ocurre el infarto. ¿Qué pasa en esos casos con ese tipo de corazones? No tengo al doctor Bello. Voy a contestar. Sí, por favor, doctora. Alexis recupera su audio. Sí, por favor, se lo agradezco. Bueno, no solamente estos factores que yo mencioné inicialmente son los más frecuentes, que sí son los más frecuentes en producir enfermedad cardíaca. Hay otros factores en esos pacientes que usted mencionó, que son personas jóvenes, que son personas que hacen ejercicio, que son personas que se alimentan bien y que no tienen estas patologías de las que hablábamos. Pero está el estrés, que es un asesino tan silencioso como la hipertensión y que puede producir en estos pacientes que son estresados, que tienen una cosa que se llama personalidad tipo A, que son aquellos pacientes autocríticos, con mucho estrés y que son exigentes en su vida diaria. Pueden enfermar su corazón de manera que no podíamos saberlo si no le hacemos chequeos periódicos. Las personas que son mayores de 40 años deben acudir al cardiólogo, hacerse sus pruebas no solamente pruebas de exámenes de sangre, hacerse electrocardiograma y hacerse unas pruebas de esfuerzo. Especialmente el médico debe identificar estos pacientes que tienen este tipo de personalidad tipo A o que están bajo un estrés importante, porque son pacientes que pudieran tener infarto súbito sin haber tenido síntomas antes o con pocos síntomas antes, y poder identificarlos para diagnosticarlos antes que tengan un evento duro como sería un infarto. Doctora Rotolo, usted ha mencionado, ha incorporado un elemento crítico fundamental, el estrés. ¿Cómo define usted como cardióloga el estrés a efectos del ciudadano de hoy, de esa persona que está bien, que está perfecta, pero que es esa persona tipo A, víctima de ese asesino criminal que es el estrés? El estrés, bueno, hay muchos factores que pudieran no solamente causar estrés, que lo sabemos que la situación de país, la situación personal, situaciones económicas, situaciones políticas del país, que todo el entorno que hace que la persona sienta esa angustia, a lo mejor no manifiesta o a lo mejor, pero uno le consulta al paciente, le pregunta al paciente en la consulta, ¿usted siente estrés? Y mira, es rarísimo que te digan que no. ¿Por qué? Bueno, porque vivimos en un país donde hay situaciones estresantes, donde vivimos una situación personal estresante, política, familiar, de trabajo, económica, y eso produce angustia, una situación de angustia permanente, y esa angustia permanente es causante de todas estas enfermedades de las cuales estamos hablando cardiovasculares. La personalidad tipo A es otra cosa aparte. Además del estrés que puede sentir la persona habitual, la persona normal o con otro tipo de personalidad, que no es la personalidad A, tiene un poquito
menos riesgo, si no tiene personalidad tipo A, de enfermarse del corazón. Nosotros hemos tenido pacientes, varios. Mira, un paciente que viene de trotar, y ese paciente no tiene factores de riesgo, porque tiene colesterol normal, no es hipertenso, no es diabético, no es obeso, hace ejercicio y tiene las grasas normales, y de todas maneras hace un infarto. ¿Qué le dice uno a ese paciente? Bueno, obviamente, modificar los factores que tenga y tratar la personalidad tipo A como un ente aparte que puede, efectivamente, puede producirle enfermedad cardíaca, que la hemos visto pacientes de ese tipo, que le hacemos un cateterismo y le encontramos una coronaria severamente enferma. Puede ser antes del infarto o puede ser sin el infarto. Yeah. Preferiblemente sería que fuera antes que le diera el infarto, pero muchas Claro. veces nos llega el paciente ya infartado. Paciente que le estamos haciendo una evaluación X porque el paciente vino a hacerse un chequeo, o ese paciente que la primera consulta es un infarto. Yeah. Le quiero agradecer a la doctora Rotolo pues su participación, que hoy fue por partida doble porque no pudimos retomar el contacto lamentablemente con el doctor Alexis Bello. Muchísimas gracias, doctora Rotolo, por acompañarnos en esta mañana. Bueno, gracias a ustedes por tener este programa interesante, que es una forma de propagar el cuidado cardíaco en este Día del Corazón. Gracias. Muchas gracias. La doctora Marilo Rotolo es cardiólogo en el Hospital de Clínicas Caracas, y el doctor Alexis Bello es eminente cirujano cardiovascular también en Caracas. 10:23 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM.